En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva entrega de este tu programa Abba Padre Internacional. Hoy tenemos un toque de queda maravilloso. El poder de nuestro Dios se manifiesta, se revela y llega a tu casa, a tu familia, a tu nación y te hace testigo de esta gran manifestación del escándalo de la cruz, como nos habla el Padre Benigno Juanes en este libro, de estas maravillas que se nos presentan con el poder de ese Cristo que está crucificado, pero que no se quedó en la tumba, que resucitó al tercer día y que nos dejó la promesa del Espíritu Santo. Invoquemos el Espíritu del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo a través de esta oración y esta alabanza. Les invito, querido hermano, que nos unamos y clamemos al Espíritu Santo que nos da vida, que nos reanima, que nos santifica con su amor. Espíritu Santo, sopla sobre mí. 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 Y sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Y sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Ven, Espíritu Santo, derrama tu unción nueva, fresca y poderosa sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, Paráclito divino, inunda con tu fuego de amor nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, tú que haces nueva todas las cosas en nosotros, llénanos de ti en esta hora. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora. Riega la tierra en sequía y doma al espíritu indómito, Espíritu Santo. Fluye sobre nosotros. Fluye sobre nuestros corazones. Sana las heridas del alma, Espíritu Santo, en este momento. Y sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Te queremos sentir y vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios,
derrámate, Señor, Espíritu Santo de Dios, derrámate. Amén. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 6, en los versos del 39 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro? Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como un maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo en tu hermano. Esto es palabra del Señor. Vemos en este relato que nos hace San Lucas, él hace referencia al sermón que da Jesús en capítulos anteriores en el Sermón de la Montaña, en la versión latinoamericana, el Sermón de la Llanura. Pero este sermón, haciendo referencia a una predicación de amor, a una invitación a la conversión, es parte de lo que nos revela y nos enseña en los misterios luminosos, en el misterio tercero, cuando Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Es haciendo referencia a este pasaje bíblico que también se nos revela en el misterio luminoso del Santísimo Rosario en honor a la Virgen María. Y esto es lo que nos enseña la Iglesia. Pero ¿cuál es el mensaje principal que nos hace Jesús? Jesús nos invita a actuar como maestros que cumplimos la ley a cabalidad y no somos capaces de actuar con misericordia. Hay una interrogante en este relato bíblico. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? En el Antiguo Testamento los maestros de la ley se creían maestros porque ellos enseñaban al pueblo. Ellos implementaban las leyes mosaicas a los judíos, a toda la iglesia judía, y los obligaban a cumplir reglas y normas que ellos mismos no eran capaces de cumplir. Porque es mucho más fácil acusar que detenernos a escuchar al hermano y actuar con misericordia. No somos capaces, antes de acusar a los demás, ante una debilidad humana, no somos capaces de perdonar. No somos capaces de reconocer que no somos perfectos, que perfecto solo es Dios. Y es mucho más fácil acusar a los que caen, a los que pecan, a los débiles, porque somos humanos y constantemente vivimos pecando. Pero es cierto que Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo, el poder que tiene la palabra, que nos invita a llevar una vida de gracia, y la misión específica del Espíritu Santo es la santificación de la iglesia, invitarnos a llevar una vida de santidad. Pero también es cierto que en medio de ese proceso de purificación, de experiencia de vivir una vida de gracia, nosotros podemos cometer errores, porque nadie está expuesto a no caer. Pero sí hay una palabra que se nos ha sido dada, que en el nombre de Jesús, si nos sostenemos de Cristo, nosotros podemos levantarnos. Y una vez levantados, después de haber caído, ahí sí, podemos decirle a los hermanos que caen, aquellos que están pasando situaciones, Jesús ya lo hizo conmigo, y contar nuestra experiencia de fe. Eso es la actitud que tú y yo tenemos que tomar ante un hermano que tiene una necesidad o que ha cometido un error en nuestra miseria humana. Porque recuerden nuestros orígenes.
Pecado y en pecado nos concibieron nuestros padres, porque somos pecadores de nacimiento. Es nuestra naturaleza. Por cuyo sacrificio fue que Jesús vino a abolir esa ley que yacía sobre nosotros, para renovar un pacto de alianza, de amor. Y esto fue lo que Jesús quiso enseñar en este sermón de la llanura. Pero los judíos no podían entender, simplemente se fijaban que Jesús le predicaba a pecadores, a cobradores de impuestos, a prostitutas, a personas que no eran dignos, según la ley judía, de escuchar un mensaje de salvación. Pero Jesús vino a ese tipo de persona, porque Jesús, siendo Dios, no se fijó en tu condición humana, no se fijó en mis necesidades, en mis pecados cometidos. Él vino a extender su mano de compasión y de misericordia y ofrecernos una nueva vida junto con Él. Y esa es la predicación del amor. Yo te invito en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, a que antes de tú fijarte en el pecado o en la viga que tiene tu hermano, detente y ora en el Espíritu y observa en tu interior y dile al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que hay que cambiar en ti. Muchas veces queremos condenar los pecados capitales y los pecados públicos y hacemos ignorancia a aquellos pecados como la envidia, la crítica, las murmuraciones y la falta de misericordia. No nos creamos maestros, vivamos con esa condición de discípulos porque el maestro es el Señor. Bendiciones. Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ariel Céspedes y hoy, 10 de septiembre, la iglesia celebra el día de San Nicolás de Tolentino. Veamos qué podemos aprender de su vida. San Nicolás de Tolentino. Nicolás significa victorioso en el pueblo. El sobrenombre Tolentino le vino de la ciudad italiana donde estudió y trabajó. Sus padres, después de muchos años de matrimonio, no tenían hijos, y para conseguir del cielo la gracia de que les llegara algún heredero, hicieron una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al año siguiente nació este niño y en agradecimiento al santo que les había conseguido el favor del cielo, le pusieron por nombre Nicolás. Ya desde muy niño le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva a orar. Cuando ya era joven, un día entró en un templo y allí estaba predicando un famoso fraile agustino, el padre Reginaldo, el cual repetía estas palabras de San Juan: «No amen demasiado al mundo ni a las cosas del mundo, todo lo que es del mundo pasará». Estas palabras lo conmovieron y decidió hacerse religioso. Pidió ser admitido como agustino y bajo la dirección del padre Reginaldo hizo su noviciado en esta comunidad. Ya religioso, lo enviaron a hacer sus estudios de teología en el seminario y le encargaron repartir limosnas a los pobres en la puerta del convento. Y eran tan exagerados en repartir que fue acusado entre sus superiores, pero antes de que llegara la orden de destituirlo, sucedió que impuso sus manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo, diciéndole: «Dios te sanará», y el niño quedó instantáneamente curado. Desde esto entonces sus superiores empezaron a verlo como un joven muy religioso para el futuro. Ordenado sacerdote en el año 1270, se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que le había dicho al niño, y esta mujer recobró la vista. A Nicolás le interesaba mucho que las personas recibieran al Señor, pero no le interesaba parecer un sabio ni un gran orador, ni tampoco quería aplausos de sus oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmar a las personas y que ellos decidieran buscar del Señor.
el arzobispo Antonio decía: este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo. Los que no deseaban dejar su antigua vida de pecado hacían todo lo posible por no escuchar a este gran predicador, porque sus prédicas, sus palabras le traían gran remordimiento de conciencia. Uno de esos señores se propuso irse a la puerta del templo con un grupo de amigos. Querían boicotearle su prédica, haciendo desórdenes en medio de su sermón, pero el padre Nicolás, siguió predicando como si nada en especial estuviera sucediendo. Y de un momento a otro, el jefe del desorden hizo una seña a sus seguidores y entró con ellos al templo y empezó a rezar llorando de rodillas, muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. La conversión de este antiguo escandaloso produjo una gran impresión en la ciudad y pronto ya San Nicolás empezó a tener que pasar horas y horas en el confesionario absolviendo a los que se arrepentían al escuchar sus sermones. Esta es la vida de San Nicolás de Tolentino. Como pudimos escuchar, Nicolás era un hombre exitoso en sus tiempos. Este hombre era exitoso porque conseguía que las personas desearan estar con el Señor. A ti que eres predicador, a ti que eres una mujer de oración, a ti que vas mucho a la iglesia, tú estás llamado a servir al Señor, a orar por los enfermos, a predicar a los demás que Jesucristo está vivo y que tiene poder, que tenemos que cambiar de vida, que debemos ser fieles al Señor. Pero escúchame bien, estamos llamados a servir al Señor, pero con mucha humildad. En estos tiempos nos encanta que la gente reconozca lo que hacemos y la palabra lo dice claro. Santiago capítulo 4 versículo 10: quien se humilla ante el Señor, Él lo engrandecerá. Por eso tú estás llamado a orar por los enfermos y si se sana, dale la gloria al Señor. No estés regando por ahí que a través de ti Jesús sana. Si estás sirviendo al Señor, estás leyendo en la iglesia, pues qué hermoso es que leas, pero no estés jactándote diciéndole a los demás que tú eres de los que mejores lees en la iglesia, que eres de los que mejor canta en la iglesia, que quizás tú eres el que mejor o la que mejor limpia la iglesia. No. Una vez recuerdo que un gran santo decía que tenemos que pedirle dones al Señor, tenemos que esperarlo con paciencia, pero que todos los dones se mantienen con mucha humildad. Por eso, predica la palabra del Señor, háblale a los demás de que Jesús tiene poder, pon tus manos sobre los enfermos y Dios los va a sanar, pero sobre todo, sé humilde, aléjate del orgullo, aléjate de la vanidad, aléjate de las cosas que no son del agrado del Señor, para que hoy, mirando la vida y el ejemplo de San Nicolás de Tolentino, tú y yo podamos también imitar su vida, orar por los enfermos, predicar la palabra y que los demás quieran acercarse al Señor porque miren tu ejemplo de fe. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo la primera puerta. Estamos viendo que no cabe, que lo más básico para cualquier proceso de liberación es la conversión personal. Y para eso pues hay que ir detectando, hace falta que la persona tenga un acompañamiento espiritual y vaya detectando pues sus apegamientos desordenados, que con ese acompañamiento pues que vaya descubriendo en qué cosas tiene que corregirse, ¿no? En qué cosas tiene que ponerse al alcance de la gracia de Dios para que el Señor le perdone ese pecado, le arranque esa inclinación desordenada. El primero de todos esos ídolos que hay que arrancar y que está más en el fondo es el ídolo del racionalismo. Yo siempre que se empieza un proceso le recomiendo a la gente, mira, haz un test, el cuestionario de ocultismo y lo vas rezando y luego también una vez al día haces la oración de perdón. Cuando acabes el mes de abjuración del ocultismo, entonces pasaremos a un segundo paso y se van dando pasos. Y el último de los pasos que se da es el de la abjuración del racionalismo. ¿Por qué? Porque el racionalismo, que es una manera de soberbia espiritual, es algo muy profundo y que requiere ya una cierta madurez interior para poderlo enfrentar, ¿no? Pues es el ídolo más difícil de derribar y más importante combatir, la soberbia. La racionalidad es un don de Dios.
San Juan Pablo II dice en su encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón son las dos alas que cuenta el ser humano para elevarse a la contemplación de las cosas de Dios. Por tanto, pues es algo súper positivo, ¿no? Y la racionalidad. Pero una cosa es la racionalidad y otra cosa es el racionalismo. Ese modo de soberbia espiritual, de vanidad espiritual, que tiene muchas modalidades y que trata de abarcar la infinitud de Dios en nuestra limitada inteligencia y que se queja, se revela ante lo que no entiende, ante lo que no controla. ¿Cuánta gente que se ha enfadado con Dios porque ha acontecido algún suceso luctuoso en su vida, la muerte de un ser querido, y lo reprocha a Dios? Y dice, pero si Dios no es el causante de la muerte, si el que ha metido la muerte en el mundo, léete el capítulo 3 del Génesis, de las primeras páginas de la Biblia, donde se explica que la muerte entró en el mundo, como dice también el libro de la sabiduría, por culpa del diablo. Échale la culpa al diablo, no se le eches la culpa a Dios. Bueno, va y se enfadó con Dios porque Dios me ha quitado a mi hijo, me ha quitado a mi madre, me ha quitado a mi hermano, lo que sea, me ha quitado a mi cónyuge, y entonces se enfada y tal, y es racionalismo, ese quererlo controlar todo. Miren, en el libro de Job, que Job es un sufrimiento del inocente, vienen los amigos de Job a consolarle, entre comillas, porque para esos amigos mejor no tener amigos, y le dice, algo habrás hecho. Entonces Job dice, oye, yo sinceramente yo no he hecho nada para merecerme todas estas desgracias. No he hecho nada. ¡Qué soberbio eres! ¿Cómo puedes decir eso? Estás culpando a Dios. Yo no estoy culpando a Dios. Estoy diciendo que yo no entiendo de dónde vienen estos palos, ¿no? Bueno, va pasando el libro, va viendo una serie de diálogos a lo largo del libro, y el capítulo 42, Dios reprenderá a los amigos de Job por haberle inculpado de lo que él no tenía ninguna culpa, porque como se muestra en el capítulo primero y el capítulo segundo, es el mismísimo Satanás el que ataca a Job diciendo que Job es bueno porque siempre han ido bien las cosas, que Dios le deje ocasionarle algunas desgracias y verá cómo se rebela contra Dios. Y el Señor dice, vale, pero no lo toques a él, en el primer capítulo, y en el segundo, vale, pero no lo mates. Sí, lo puedes tocar a él, pero no lo mates, ¿no? Y se demostró que efectivamente que Job no se rebeló en ningún momento contra Dios. Pero en los capítulos 38 y 39, Yahvé le dice, a ver, Job, tú no te has rebelado contra mí. Tú has estado súper deprimido, súper abatido, pero sí hay una cosa en la que has fallado, en la que has pecado, que es de racionalismo. Has querido entenderlo todo. Y no, hay muchas cosas que el ser humano, nosotros no somos el creador, hay un solo Dios creador. Nosotros somos criaturas y entendemos de la misa a la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Y entonces, ¿cómo pretendemos abarcar la infinitud de Dios? Y le va diciendo Yahvé, a ver, pero tú estabas cuando yo hice los montes, cuando separé las aguas, tú sabes cómo paren las gacelas, tú sabes, y le va mostrando pues cómo él, y es el Dios que controla al Leviatán y que controla a los demonios, que es el tal, o sea, va haciéndole ver a Job que se ha pecado de racionalismo. Es un punto muy importante, porque además muchas veces lo que pretenden los demonios ocasionando estas desgracias a la gente es precisamente que la gente dude de Dios, sospeche de Dios. Esto que hicieron en el siglo XIX los llamados maestros de la sospecha, Freud en el plano sexual, Dios es un enemigo de nuestra felicidad sexual, Marx en el plano social, Dios es un enemigo de nuestra felicidad social, y Nietzsche en el plano de la autorrealización personal. Pues esto que proponen los maestros de la sospecha, no, Dios es un enemigo de nuestra felicidad, mentira, es lo que le dijo Satanás a Adán y Eva, no, es que Dios no quiere que seáis felices y por eso os ha prohibido que decidáis lo que es el bien y el mal, que comáis, ¿verdad?, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y claro, es que nosotros es lo único que no podemos hacer.
Nosotros no hemos creado el mundo, nos tenemos que aceptar lo que es bueno y lo que es malo. Y bueno, pues ahí está ese ídolo del racionalismo que tenemos que quitar de nuestras manos, ¿no? Quitar de nuestras vidas, porque si no, pues lo pasamos mal. En el fondo, fíjense, cuando Jesucristo dice que hay todos los pecados se pueden perdonar, pero hay uno que ese no tiene remedio, que el pecado contra el Espíritu Santo, que es la soberbia. Es pensar que yo me puedo salvar con mis propias fuerzas. En el fondo es el pelagianismo. No necesitamos ningún salvador, decía el monje Pelagio. Y no sé para qué era monje, pero bueno, en el siglo IV. Yo me salvo por mis propias fuerzas. Yo no necesito a Dios. Un pecado contra el Espíritu Santo, la presunción, una soberbia, ¿no? Y claro, cuando uno comprueba que eso no es posible, la desesperación. No me puedo salvar, no tengo remedio. No, hijo, no, es todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es acudir al único que te puede salvar, a Jesucristo. Dios es salud, ¿no? Entonces, pues eso, esa bipolaridad está muy presente en las teosofías orientales. Pero esto vamos a detenernos un poquito más despacio en la próxima clase, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Y que Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. Continuamos pues desarrollando una parte del credo, ya la parte del credo de cuando Jesús padeció y fue sepultado bajo el poder de Poncio Pilato, en tiempos de Poncio Pilato. Y hemos empezado a hablar sobre la ley y Jesús, cómo Jesús veía el tema de la ley. Habíamos analizado un poco de eso, de cómo ellos tenían ese tema de ley, los judíos, y luego Jesús, seguimos desarrollando ese tema. El cumplimiento perfecto de la ley no podía venir de otro lugar que no sea del divino Hijo de Dios. Él es el que puede llevar la ley realmente a plenitud, a un cumplimiento verdadero. Y por eso ya esa ley ya no iba a ser escrita en tablas de piedra, ni de madera, ni en ningún otro lugar. El único lugar donde esa ley podía ser inscrita era en el corazón de los hombres. Y eso vino Jesús a hacerlo acá, que esa ley fuera impresa en nuestro corazón. Es decir, una ley que brotara desde dentro. No es una ley impuesta desde el exterior, sino desde el fondo del corazón. Él se ha convertido por eso en esa alianza verdadera del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que había incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para la remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí, era un maestro, y por eso yo cuando se dirigían a él, ustedes lo ven en los evangelios, le decían rabí y le hacían una pregunta, porque a él lo tenían como un maestro, algunos lo tenían como profeta, pero entre ellos lo tenían como un maestro. Con frecuencia argumentó en el marco de su interpretación rabínica de la ley, que a muchos de ellos pues le chocaba su manera de interpretación, porque él iba más allá. Él no se quedaba solamente en la letra, sino en el espíritu con que fue escrita esa letra. Pero al mismo tiempo, por eso él chocaba muchas veces con los doctores de esa época, que interpretaban simplemente lo escrito y no veían lo que estaba detrás de eso, o sea, lo que Dios quería pues a través de esa norma, de esa ley. Y él, cuando enseñaba, pues a diferencia de ellos, ellos se daban cuenta que él enseñaba con autoridad. ¿Y por qué enseñaba con autoridad? Porque la autoridad solamente la puede tener aquel que realmente practica lo que predica. Ellos lo predicaban, por eso él decía, ustedes le tiran cargas a los demás que ustedes no llevan. Entonces él practicaba y podía por eso pues hablar con autoridad y enseñar
con autoridad. Y también él tenía a veces, él rompió con algunos paradigmas, con algunas normas. Cuando él decía, por ejemplo, la palabra clara que habéis oído también que se dijo a los antepasados, tal cosa, pero yo os digo, él llevó algunas normas a otro nivel, como si él fuera el legislador, y eso también le chocaba a ellos. Y es que él tenía la autoridad divina para ello y desaprobaba a veces algunas tradiciones humanas que ellos tenían, de los mismos fariseos, que anulaban la misma palabra de Dios, esas tradiciones que tenían. Y Jesús da la ley sobre la pureza de los alimentos, que era tan importante en la vida cotidiana, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Y es lo bonito cuando él dice, todo lo de fuera que entra en el hombre no puede hacerle impuro. ¿Ven? Por eso es curioso cómo todavía hay gente que mantiene esas leyes, como por ejemplo de no comer morcilla, porque está hecho de sangre, ya que, o las transfusiones de sangre, etcétera, porque de alguna manera se llevan de leyes mosaicas que Jesús, pues con esta frase lapidaria, pues rompe. Vuelvo y lo repito, todo lo de fuera que entra en el hombre no puede hacerle impuro. Nada que entre en el hombre desde afuera puede hacerle impuro. Él dice lo que sale de dentro es la impureza. O sea, la decisión que tú tomes, a donde tú inclinas tu corazón hacia la maldad, hacia lo malo, hacia lo impuro, eso es lo que te hace daño. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad la divina interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado por eso por muchos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación, a pesar de estar garantizada con signos divinos, porque muchas veces, como le comentaba, él hacía un milagro, y yo les dije, cuando Dios no puede obrar un milagro en base a una falsedad. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Para que vean que Jesucristo no es Dios, levántate paralítico, que alguien hubiese dicho, no ocurre el milagro, porque entonces Dios estaría aprobando una falsedad. Entonces Jesús, por eso había veces que le decían, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, para que vean que yo tengo poder, a ti te digo, levántate, y se levantaba. Para que veas que yo soy dueño del sábado y que puedo curar en el sábado, a ti te digo, extiende tu mano y queda sano. O sea, él apelaba a un signo para declarar su autoridad, cosa que nada más Dios podía hacer un milagro. Entonces, si Dios hacía el milagro, significaba que lo que él decía era cierto y es verdad. Y con eso él confirmaba que él estaba más en la verdad que ellos mismos. Vamos a entrar un poco en el tema de Jesús y el templo. Ustedes saben que ya inicié hablando de los temas que íbamos a hablar. En este caso vamos a tocar este de Jesús y el templo. Como los anteriores profetas a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén, como todos los demás, como todo buen judío, y por eso fue presentado en él por José y María en su momento. Ustedes saben que él se pierde y fue encontrado allá. Le llaman perdido, pero no fue perdido, él sabía lo que hacía. Eso fue a la edad de 12 años. Él hizo eso para recordar a sus padres que él tenía que ocuparse de los asuntos de su padre. La Sagrada Escritura nos hace ver eso para que veamos que él tenía conciencia de su mesianismo.
de quién era él. Durante su vida oculta subió allí todos los años, como todos los judíos, para la ocasión de la Pascua, lo hacían todos ellos, y su ministerio público estuvo jalonado por esas peregrinaciones a Jerusalén con motivo siempre de esas grandes fiestas judías. Y cuando si leen las Sagradas Escrituras, los Evangelios, en sinopsis, se darán cuenta todas las veces que dice y Jesús subió a Jerusalén y subió a Jerusalén, para darnos a entender que él era asiduo a todas las fiestas. Y a veces hasta los mismos judíos va a venir el maestro a las fiestas, porque él lo solía hacer, aún a pesar de cuando estuvo ya en peligro de muerte, aún así subía a Jerusalén, porque para todo el judío era de conocimiento que el templo era el lugar de encuentro con Dios, y para Jesús, por el templo, pues su significado era la casa de su Padre. Cuando él dice, por ejemplo, que echa a los vendedores, ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de lobos. Y por eso él se indignaba como si fuese suya la casa. El templo para él era algo importante. Y por eso ahí hacen referencia cuando ese texto y dicen, el celo por tu casa me devora, citando el Salmo 69, versículo 10. Después de su resurrección, los apóstoles también mantuvieron un respeto religioso hacia el templo, hasta que los judíos pues deciden expulsar a todos los cristianos del templo y de todas las sinagogas y de todos los lados. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese templo, que era algo espléndido. Dicen que el que estaba en ese momento era hasta mucho más portentoso que también hecho por Salomón. O sea, había llegado a su máximo esplendor ese templo de Jerusalén. Y Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y hace una señal de los últimos tiempos, y que iba a iniciar con su Pascua. Pero ustedes saben que también utilizaron esa misma profecía en contra de él. En el momento cuando le hacen el juicio, el Sanedrín, dicen que él dijo que él iba a destruir el templo. Lo tergiversaron para hacerle daño. Pero ustedes saben que dice la palabra, él hablaba de su propio templo, no hablaba del templo de Jerusalén. Y entonces él, lejos de haber sido hostil al templo, donde él expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo, que lo hizo asociándose a Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando le manda, ve, echa el anzuelo y paga por ti, por mí. Aún más se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anunciaba la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso le dice Jesús a la samaritana. Hasta aquí, momento de teología. En nuestro próximo encuentro hablaremos sobre Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador, si Dios lo permite. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en los momentos de angustia? El malvado se impone, aplasta a la humilde. Que quede atrapado en las trampas que maquina. El malvado se jacta de la avidez de su alma. El aprovechador maldice y desprecia al Señor.
enrisca la nariz y no se preocupa. No hay Dios, dice, eso es todo lo que piensa. En todas sus empresas le va bien. Sus sentencias son muy altas para él. Barre de un soplo a todos sus rivales. Dice en su corazón, soy inquebrantable. La desgracia jamás me alcanzará. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 10, del 1 al 7, nos sumerge en la idea de que a los malvados le va mejor que a los buenos, pues no tiene ninguna importancia ser bueno o ser malo. Lo mejor sería ser malo, porque le va bien a los malos. Pero como he escuchado a mis abuelos que decían, a los malos le irá bien hasta un día. Después vendrá la desgracia para ellos. Es lo que parece y suele ser en la realidad, que todo les sale bien a los malvados. Pero hay algo con lo cual no cuenta el hombre, y es que sigue viviendo después de esta vida. Y el malvado no le irá nada bien. Su preocupación en la vida, en su tiempo terrenal, es tener más y más. No importa, a como dé lugar. Pero la persona buena siempre busca atesorar tesoro donde no se acaba, donde no se destruye el tesoro. El malvado amontona, pero sabemos que tendrá final en esta tierra. Sabemos que el final llega en esta tierra y un día desaparecerá. Un día no lo contará. Porque el Señor es un Dios justo y misericordioso. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. En ti yo he encontrado la razón de mi existir. Tú me has sanado y me has liberado del dolor. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. Tú eres el Cordero que
que con su sangre me limpió. Y por eso te alabo y por eso te canto, oh Señor. Eres tú mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús mi protector, a quien yo siempre clamaré. Eres tú mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús mi protector, a quien yo siempre clamaré. Clamaré. Eres digno, Señor. Por tus llagas hemos sido sanados, oh Dios. Por tus llagas hemos sido liberados, Señor. Tú eres el Santo de Israel. Por tus llagas, Señor, por tus llagas, libre soy. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Te invitamos a escribir tus testimonios. El poder de Dios se está manifestando a través de estas plataformas en el nombre poderoso de Jesús. Escríbenos a través de nuestras redes sociales. Y si aún no te has inscrito a este canal, haz clic en la campanita y sé parte de esta gran familia de Abba Padre. Estaremos orando por tus peticiones. Ánimo, Dios te bendiga. Hasta la próxima, hermanos.